Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, ese médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba, en áreas protegidas, en áreas patrimoniales y en momentos críticos como el que estamos viviendo ahora aquí en la capital del Ecuador, desde donde estoy transmitiendo precisamente desde la avenida Amazonas, el centro de la ciudad de Quito. Hoy en esta zona, en la avenida Amazonas, estamos viviendo la crisis más severa que ha vivido el barrio La Mariscal en toda su historia, debido a la pandemia y a la crisis económica, se convirtió primero en un dormitorio de vagabundos y, entre comillas, de informales, de trabajadores irregulares, de migrantes. Hoy también la Amazonas, que vive una reactivación económica vigorosa por parte del municipio, que le ha cambiado la iluminación, le ha llenado de jardines, le ha puesto jardinería, le ha puesto ha reasfaltado las calles, en fin, tiene una mayor custodia policial. Sin embargo, y a pesar de que la tribuna de los Siris ha sido destruida, y eso de por sí está trayendo todas las celebraciones de la ciudad nuevamente a la calle Amazonas, y además la desembocadura del metro aquí cerca en el Ejido, nos cambia la orientación geopolítica y geográfica de la Mariscal dentro de Quito y dentro del país. La Mariscal sigue siendo el principal barrio para ministerios y oficinas públicas, más aún ahora que el gobierno ha recortado los ministerios, ha recortado las oficinas y ha producido un desempleo, ha complicado el problema del desempleo en el Ecuador, que no solamente está afectado por las deportaciones de Estados Unidos, que ya ha deportado 5.000 ecuatorianos desde Estados Unidos, sino que además ahora el Estado, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que han sido la razón fundamental por la cual fueron destituidos gobiernos a lo largo de la historia de Ecuador, especialmente en el siglo XXI, y por seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez, cayó el gobierno de los gobiernos que le siguieron a Lucio Gutiérrez. Anteriormente cayó el gobierno de Yamil Maguad, que además aplicó la dolarización y dolarizó el país. Y han caído los gobiernos, con excepción del de Rafael Correa, pero han empañado a gobiernos como el de Lenín Moreno, ha llevado a la desaparición del gobierno de Guillermo Lasso, y es indudable que estas medidas que ha tomado Daniel Noboa, las mismas estúpidas medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, ya le ponen en la picota al gobierno actual de Daniel Noboa, que de seguro en un par de años tendrá que dimitir de su cargo y llamar nuevamente a unas elecciones anticipadas, porque como están dando, se ha convertido en una tragedia igual que la que vive Estados Unidos con Donald Trump. Esta tragedia de Ecuador llamada Daniel Noboa y esta tragedia de Estados Unidos llamada Donald Trump nos ponen en evidencia que estamos viviendo el fin del imperio norteamericano. El fin del imperio norteamericano ya es casi evidente, y lo es más en países dolarizados como Ecuador. Y esto se debe fundamentalmente a que nuevas potencias como Brasil, China, India han emergido en el panorama mundial y se han convertido en los grandes actores económicos del planeta, quitándole el protagonismo a Estados Unidos, y además porque indudablemente
la derrota de las guerras, tanto en Afganistán, en Irán, en casi todas partes, ha hecho que Estados Unidos comience a pensar y repensar seriamente si tener el ejército más grande del mundo, tener 800 bases militares en el planeta Tierra y tratar de imponer el dólar como moneda global, manteniéndolo así, no está arrastrándole a una dispersión de recursos que finalmente complican la vida de los ciudadanos norteamericanos y que además está complicando aún más la situación de los invasores, que él llama que son los migrantes. Igual que Roma, Estados Unidos está sufriendo la invasión de etnias que un día conquistó. Por ejemplo, en el caso de Roma, los godos, visigodos, que él los conquistó y los utilizó inclusive para pelear contra los hunos, finalmente se volvieron contra Roma y conquistaron Roma. No todo el imperio, no conquistaron el imperio de Constantinopla, pero sí el imperio romano de Europa. Algo similar pasa con Estados Unidos. Estados Unidos llamó a todos los latinoamericanos a trabajar por malos salarios y malas condiciones a Estados Unidos. Pero Estados Unidos ahora los deporta y separa a familias que están viviendo dentro de los Estados Unidos y que tienen que salir a retornar a sus países. Esto, a su vez, no se trata de una deportación de latinoamericanos analfabetos, tontos, inútiles, sino de seres humanos que ya dominan tecnologías, que han tenido educación en sus países e inclusive en los Estados Unidos mismo, y que conocen muy bien cómo y qué pasa dentro de los Estados Unidos. Saben cómo burlar las fronteras, han logrado atravesar las fronteras, saben cómo entrar y salir de Estados Unidos, saben cómo hacer dinero y, lo que es más grave, Estados Unidos tiene una población adicta a las drogas y vieja, lo cual hace que esto le convierta en un país mucho más susceptible de ser invadido. El tener una población enferma mentalmente, que es algo muy grave, y una población vieja con baja fertilidad, le ha convertido en un país susceptible de ser invadido, no solamente por los latinoamericanos, sino por cualquier otro país del mundo. Hoy, Estados Unidos, que tiene el control y el poder sobre Ecuador, donde ha puesto un presidente que es norteamericano. El presidente Daniel Noboa nació en Estados Unidos, es norteamericano, y que ha conseguido apropiarse de las Islas Galápagos y de 200.000 kilómetros cuadrados en sus alrededores, que ahora tiene el control sobre el ejército, la policía, la prensa, las elecciones, el parlamento, el sistema electoral. Lo tiene en sus manos gracias a Daniel Noboa. Este poder, que es similar al poder que llegó a tener un día Somoza en Nicaragua, que llegó a tener Batista en Perú, es el preludio de lo que se viene, que es un levantamiento en Ecuador contra Estados Unidos y específicamente contra Daniel Noboa, porque nadie quiere irse contra los Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha convertido en la principal fuente de empleo de los ecuatorianos, pero sí contra un individuo que, al igual que Estados Unidos ha deportado 5.000 ecuatorianos a morirse de hambre aquí en este país, el presidente Daniel Noboa en esta semana ha despedido a 5.000 trabajadores del Estado para que vayan a padecer junto con sus familias esta incertidumbre y esta tragedia económica que vivimos. Gracias.